sin lugar a dudas va de la mano con cristianos honestos. Va muy de la mano, tiene mucha relación, pero vamos a poder estudiar bíblicamente respecto a cómo poder mantenernos firmes en este tiempo antes de que el Señor venga. Vivimos rodeados de ideologías, iglesias, movimientos, títulos que son tan poco cristianos, pero que el cristiano como ignora y está tan poco preparado y tiene tan poco discernimiento, los puede llegar a considerar bíblicos en muchos aspectos. Entonces nuestra serie que iniciamos se llama Firmes en la Fe, y vaya a 1 Corintios capítulo 16 versículo 13. Este es nuestro texto base de esta serie, nada más que yo la voy a leer en la Nueva Versión Internacional, usted la va a leer en la 60 o la Biblia de lenguaje sencillo, algunos tienen la NTV, pero la Nueva Versión Internacional da la explicación al texto mucho más simple, simplifica mucho la lectura. Dice 1 Corintios 16, 13, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y esfuércense. Mire, puros desafíos. Manténganse alerta. ¿Cuándo? Todos los días. Los cristianos de domingo solo se mantienen alerta. ¿Se acuerdan de orar cuándo? Cuando ya llegaron aquí, ¿verdad? Ay, tengo que orar. Ay, tengo que leer la Biblia. Algunos ya no abren la Biblia, la aprenden, solo la ocupan a nivel digital. Manténganse alerta, dice, todos los días, punto y coma, dando otra urgencia. Permanezcan, dice, firmes en la fe, estables en la fe. ¿Cuál fe? ¿Qué fe tienes tú? ¿Conoces al Dios al que dices adorar y al que dices seguir y servir? Dice, sean valientes y esfuércense. Nosotros tenemos un superhéroe latinoamericano. Y este es interesante ahora que está todo en boga esto de los Avengers y todo eso. Hay cristianos hoy que a sus hijos casi les hacen sentir que el Capitán América es el papá, ¿no? O Iron Man y cosas así. Entonces estamos en un auge de los superhéroes. Y yo me acordé que hay un superhéroe latinoamericano, que es nuestro, latinoamericano, que decía la siguiente frase: síganme los buenos. ¿Sí la oyeron? Todos, ya todos somos de esa época. ¿Qué? Los que no son de esa época están allá y también conocen esa frase. ¿Sí escuchó eso? Síganme los buenos. Y esa frase pasó a ser la consigna de muchos predicadores el día de hoy, enseñando en la iglesia que para ser salvo es necesario solo ser bueno. Hoy las iglesias piensan y los cristianos que para ser salvo hay que ser bueno. Es más, la gente, tú les hablas de Cristo, dicen, pero si yo soy bueno. El tema de hoy es cristianos buenos o buenos cristianos. El tema 1 de nuestra serie. Pero yo me encuentro con un texto que a mí por lo menos me deja pasmado, me deja mal. Es Romanos 3:10, búsquelo. Romanos 3:10. Y este texto habla de la naturaleza del hombre, una naturaleza caída, sin Dios, y cómo el hombre bajo sus propios términos quiere salvarse, quiere ser su propio redentor. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo, ni aún, ¿cuántos? Ni uno. O sea, gente buena, ¿cuánta gente buena hay en el mundo? Dice, no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, sin exclusión, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Termina el texto usted. No hay ni siquiera. Pregunta, ¿quién se cree bueno? ¿Quién se siente bueno hoy? ¿Usted es bueno? No, yo soy bueno, pastor. Yo soy buena, pastor. 13. Sepulcro abierto es su garganta.
Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Los cristianos de hoy no saben por qué son cristianos. Porque el que supiera por qué es cristiano o qué conductas le hace ser un cristiano, predicarían el evangelio. La respuesta natural de un cristiano al ser salvo es predicar el evangelio. Los cristianos de hoy tienen a su Jesús de domingo. Incluso lo pueden incluir en algún culto entre semana, pero el resto de la semana están persiguiendo cosas que les hacen sentir felices. Dan por sentado de que eso es el evangelio, una parte. Incluso para muchos solo un instante de sus vidas, pero toda la semana el ser humano persigue lo que siente que es bueno para él. Y creen que eso es ser cristiano. Creen y dicen, Jesús murió por mis pecados, qué bueno, puedo hacer lo que quiera. Puedo hacer mis cosas. Puedo vivir para mí mismo. Esto es conveniente para cualquiera. Hoy el evangelio pasó a ser un estándar moral. Me explico. Todos parecen ser buenos. Es más, si ustedes pudieran mirar de aquí hacia abajo, tienen cara de buenos. En serio, hasta les creo. Siento que sí son buenos. Pero ese parecer hace que la gente se sienta bien con eso. Pero muchos dentro de ellos están muertos, llenos de incredulidad y de carnalidad. Las iglesias. El evangelio que muchos hoy enseñan es uno que se basa en nosotros, en sentirnos bien. Lo que hablábamos hace algunas semanas, un evangelio emocional. Pero la gente hoy anhela en las iglesias que Dios conceda sus sueños, en que Dios me salvó, Cristo me rescató, pero yo quiero vivir una vida basada en solo esta certeza, pero no conozco a Dios. El evangelio que muchos creen es que debo de hacer cosas buenas para ser salvo, y eso me hace bueno en sí mismo. Las personas de las iglesias creen que para no ir al infierno tengo que hacer una lista de cosas que no debo de hacer. Y si hago algo de esa lista que no debía de hacer, ¿qué digo? Me voy al infierno. Y ahí van, se arrodillan, oran y sienten que ya lo de la lista se borró. Y ahí andan, hoy día no, mentí. Me voy al cielo. Y al otro día mienten y ¿qué dicen? Me voy al infierno. El otro día no mienten, me voy al cielo. Y al otro, al infierno. Y así andan, ¿no? Ahí está Dios, del cielo al infierno, del cielo al infierno, moviéndolos. Así la gente piensa que es el evangelio basado en mis méritos. A la larga ese es un evangelio de obras. Cada quien se siente su propio redentor. Cada quien es capaz de no hacer cosas para ser salvo y meritorio ante Dios. Pero ese es un pensamiento perturbado, contrario a la palabra de Dios. Si tú piensas que hay cosas que tú haces que te salvan, estás equivocado. No hay nada de lo que tú puedas hacer que te salve. Porque tú no eres salvo por tus méritos. Hemos malinterpretado las palabras de Jesús por completo. El real encuentro con Jesús transforma las vidas. No somos iguales en lo absoluto. Pasamos de ser personas que ignoramos a Dios, que odiamos a Dios, a ser hombres y mujeres que amamos a Dios. Y ahora hay en nuestro interior una necesidad constante de conocer de Dios, de saber qué demanda de mí cada día. Cuando Dios cambia el corazón, todo cambia, o mejor dicho, todo debería cambiar. Pero nosotros vivimos en una sociedad cristiana de ser cristianos buenos. No me meto con nadie, no hablo mal de nadie, no peco. Así piensan muchos, ¿no? Pastor, no, yo hoy día no pequé. Les traiga unas velitas para que le prendamos, ¿no? Lo santifiquemos aquí. Le recemos. No, pastor, hermanos, no hay nada, ningún mérito, ninguna acción que tú puedas hacer que te haga acepto ante Dios. Nada. Ahora, ¿qué piensan los no creyentes del cristianismo al ver esa clase de cristianismo en la iglesia? Solo es un cristianismo de gente buena. No me meto con nadie. ¿Qué piensan los no cristianos? Cuando un no creyente piensa en cristianismo, piensa en un término que se llama moralismo cristiano. Y comienzan ellos a preguntarte y a decirte a ti, a ver, ¿qué opinan de la sexualidad? A ver, ¿qué opina la iglesia del dinero, de los vicios? ¿Qué pensamos del divorcio? ¿Qué piensa la iglesia de eso?
Y ellos consideran que no cumplen ese estándar. Entonces ellos, cuando creen que hay algo dentro de su vida que les permite entrar en ese estándar, consideran el cristianismo como una opción. Pero en verdad, lo que la iglesia hoy está promoviendo en el mundo es un programa como de Alcohólicos Anónimos de mejoramiento moral. Tú puedes ser mejor persona. Ven a Cristo. Hey, espérame. ¿A eso te llamó el Señor? ¿Ser mejor persona? ¿Solamente a eso? Entonces la gente del mundo, al ver que no están capacitados, prefieren no asistir. Porque a veces muchos de ellos se sienten mejores personas que los que están adentro. ¿Se ha oído esa comparación? Dice, ¿para qué soy cristiano si mi compañero de trabajo, el cristiano, llega tarde, reclama, golpeó a uno por ahí, es grosero? Entonces piensan que es un estándar moral el evangelio. Y la iglesia considera exactamente lo mismo. Mira, hermano, no hay nada de malo, al contrario, debemos de predicar contra la inmoralidad, debemos de predicar a favor de tener finanzas sanas, de dejar de lado lo que daña tu cuerpo, que es templo de Dios. Pero se ha dejado de lado el centro del evangelio. La gente hoy cree que ser una buena persona permite que Dios nos ame. Y eso creen muchos. Soy bueno, Dios me ama. Y aunque no lo creamos, este es un mensaje antibíblico. Entonces, ¿no tengo que ser bueno, pastor? Espérame, ¿no leíste lo que dice Romanos? ¿Cuántos buenos hay? Pero pastor, esos los millonarios que donan a los pobres son buenos, son gente buena. Donan lo que les sobra. ¿Tú crees que donan lo que ellos tienen en su bolsillo? Que les sobra. ¿Cuántos buenos hay entonces? ¿Cuánta gente buena se va a ir al cielo? Ninguno. Veamos un ejemplo. Mateo 5:20, perdón. 5 bueno. Tengo el término aquí, pero grabado. Mateo 5:20. Y aquí Jesús le habla a sus seguidores. Y los seguidores se comparaban moralmente con los fariseos. Ellos consideraban, muchos de ellos, que el sistema moral de los fariseos era bueno y les permitía ser en sí mismo buenos. Pero dice Jesús en Mateo 5:20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La gente cree que el evangelio es mantener y vivir una base a un listado, o vivir, mejor dicho, en base a un listado de normas y reglas. Así mucha gente vive el evangelio. Mira, y así vivían los fariseos. Ellos tenían un listado de normas y reglas. Mientras cumplían estas normas y reglas, ellos se sentían salvos y aceptos ante Dios. Entonces ellos, para ser salvos, ¿qué debían de hacer? Cumplir las reglas. Pero Jesús los lleva al corazón. El versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Qué dice? En su corazón. Jesús dice, si tienes lujuria en tu corazón, evidentemente no haces lo que yo te pido y evidentemente no tienes acceso. Porque el corazón del hombre por naturaleza tiene lujuria. Pero el 48 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pregunta, ¿quién puede ser perfecto como Dios? ¿Quién puede alcanzar este estándar moral? ¿Podemos ser como Dios? ¿Alguno de nosotros podemos ser maduros a ese nivel? Te digo algo, una mala noticia, ninguno. Ninguno. Por eso el mensaje que solo dice sé bueno está matando a la gente. Porque los lleva a dos extremos. Al orgullo, porque el que es bueno se siente más bueno que Dios. Y a otros a la desesperación, porque no pueden alcanzar ese estándar de bueno. Y ahí están los cristianos entre dos polos.
el que se siente bueno y mira a los demás con desprecio, y el que siente que no es nada bueno y que no puede alcanzar el estándar, por lo tanto está fuera del reino de Dios. Cuando bases tu evangelio, mira, pon atención mi hermano, tu evangelio, el tuyo, en una lista de reglas, pasarás cada día diciendo, hoy hice algo más de la lista o no hice algo más de mi lista. La persona cree que puede hacerlo y ser bueno para Dios y trabajará y trabajará y trabajará y se esforzará porque cree que puede hacerlo, puede ser bueno para Dios. Eso es lo que hacen los mormones, los testigos de Jehová y los católicos. Los católicos ponen un estándar a las personas para ser salvos, llamados los sacramentos. Los bebés nacen, tienen que ser bautizados. Después la primera comunión, después la confesión, y hasta que se mueren, si no fue un buen penitente, la familia tiene que seguir dando penitencias por ellos para que tenga un corto periplo ahí en el limbo, que ellos le llaman, ¿cómo le llaman? Purgatorio, bien saben, ¿ve? Y después del purgatorio, al cielo, si es que la familia sigue acá cumpliendo un estándar de penitencia. Fíjate, todo el sistema religioso que conocemos es en base a reglas, a méritos propios. Esto quiere decir, tú eres capaz de salvarte a ti mismo. La gente busca ganarse la salvación tratando de ser buenas personas. Ellos se sienten capacitados para hacer algo que les lleve al cielo. Y lamentablemente, bajo ese estándar, muchos cristianos viven. Consideran todo como una lista de objetivos para ser aceptos para Dios, para sentirse bien en su cristianismo. Por eso el título es ¿buenos cristianos o cristianos buenos? O al revés, ¿verdad? ¿Cristianos buenos o buenos cristianos? ¿Qué somos? Vamos a Marcos capítulo 10. Y vamos a ver aquí un tipo que se creía más bueno que el pan. Eso es impresionante. Marcos capítulo 10, versículo 17. Y ponga atención, de eso se trata. Dice, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Parece una pregunta muy sencilla, ¿no? Pero analicemos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cuál es la lista que debo de cumplir? A ver, Jesús, dime, ¿qué esperas de mí? ¿Qué debo de hacer yo para ser salvo? ¿Cuál es el estándar que debo de tener? ¿En qué debo de esforzarme para llegar al cielo? Fíjense la respuesta con sabiduría de Dios, dice el 18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Cómo empezó la frase este muchacho? Maestro bueno. Y Jesús le dijo, ¿qué? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno. Sino solo uno. ¿Quién? Dios. 19. ¿Qué debo de hacer yo para heredar la vida eterna? Dame la listita, ¿no? 19. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, desde niño los he cumplido. Mira, Jesús acaba de decirle, solo hay uno bueno y perfecto. Dios. Solo Dios es bueno. ¿Y este joven qué responde? Yo también. Yo también. Yo soy bueno. Es más, mira, así desde chiquichicho, desde que nací en cuna evangélica. ¿Creen que eso es un mérito? Para mí es una vergüenza. Porque yo haber nacido en cuna evangélica y conocer al Señor después de mis 20 y tantos años, eso no me enorgullece. Porque significa que crecí viviendo bajo un letargo de un falso evangelio que yo creía.
Y cuando Dios se encontró conmigo, porque ni siquiera yo le estaba buscando, Él tuvo misericordia de mí. Pero la gente le atribuye un mérito. Tienen 25 años y dice, ¿cuántos años llevas de cristiano? 25, no, sumando los 9 meses del embarazo, 26. Pero si no conocen a Dios, su vida no muestra a Dios, no muestra a Cristo, ¿de qué te sirve? Una vez un pastor de sana doctrina dijo, y se presentó, dijo, hermanos, dice, un gusto conocerles, dice, yo llevo 15 años de pastor, pero dice, hace 3 años nací de nuevo. ¡Wow! Se largó a llorar. Para todos los asistentes a ese lugar fue un golpe al corazón, de reconocer que los años en las iglesias para muchos es un mérito de ser bueno y ser aceptos ante Dios. Te digo algo, eso es mentira. Esa es una idea personal de los falsos creyentes que tienen una falsa salvación en base a un falso evangelio. Jesús acaba de decirles, solo Dios es bueno, y este joven dice, yo también soy bueno. Él muestra el orgullo que hay en su corazón. Se pone al mismo nivel de Dios porque se da un alto estándar moral. Dice, yo he cumplido todo. Toda la ley yo la he cumplido. Absolutamente todo. Es más, él le dice a Jesús, mira, yo estoy al límite. Ya no tengo qué cosa más buena hacer. Lo he hecho todo, mira, el tope de Dios, ahí estoy yo. No puedo avanzar. Dime tú, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más? Ya he hecho todo. 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Esta frase le amó en el griego quiere decir que Jesús tuvo misericordia de él, le dio compasión. Un hombre que se sentía tan grande y Jesús sabe que es tan pequeño. Vino ante el Hijo de Dios a exponer su grandeza moral y Jesús le ama porque él, en vez de mirarlo con desprecio, en vez de ofenderlo, de despreciarlo por su alto orgullo moral de este hombre, le ama. Así como con nosotros. ¿Sabes por qué tú estás aquí? No es por tus méritos. No es porque te esforzaste. Es más, mira, muchos de ustedes, hermanos, vienen de un par de horas de viaje para llegar acá a la iglesia. Los que viven cerca se quejan, pero los que viven lejos es impresionante. Pero te digo algo, eso tampoco es un mérito para que te sientas bien con Dios. Y no estoy diciendo que no sea meritorio, para nosotros sí, pero para Dios. Pero es grandioso. Lo que haces para nosotros es un ejemplo, pero eso no te hace más acepto ante Dios. Por esto vuelve a preguntar, si ya lo he hecho todo, ¿qué más tengo que hacer? Entonces Jesús, mirándole, le amó, tuvo misericordia de él y le dijo, una cosa te falta. Jesús le puede haber dicho, sabes, te falta tanto, como nosotros, ¿no? Podríamos haberle dicho, ¿qué te crees? ¿Te falta tanto? Pero Jesús le dice, una cosa te falta. Jesús le dice, bajo tu mirada eres perfecto, crees que eres perfecto, que eres completo, que has hecho todo, pero en realidad no has hecho nada. Jesús le habla con misericordia al ver un corazón basado en reglas morales, en un estándar humano, sin vida, solo lleno de orgullo. Y le dice Jesús, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Fíjense, Jesús le dice, lo que te falta es que tu corazón esté vaciado de lo que le sobra. Lo repito para el que no lo comprendió. Lo que te falta es vaciar tu corazón de lo que te sobra. Amor por las cosas del mundo. Jesús le dice, anda, vende lo que tienes, todo. Conmigo no necesitas nada. Eso le está diciendo Jesús. Si tú quieres venir conmigo, tienes que ir, deshacerte de lo que te estorba y venir sin nada. Yo no necesito nada. Es más, lo que vendas, no lo traigas. ¿Qué le dice Jesús? Dáselo a los pobres, a los que tienen una necesidad. Despójate de eso, porque si lo traía incluso podía ser estorbo para él mismo.
Dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. O sea, al despojarte, estás dando en el cielo, obteniendo algo en el cielo al darle a los pobres. Dice, y ven, sígueme. Deshazte de lo que te sobra y me puedes seguir. Dice el 22, pero él, afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? Pero fíjense, ¿por qué se fue triste? ¿Porque Jesús lo rechazó? ¿Saben por qué se fue triste? Porque él no podía cumplir ese estándar moral. Jesús le pidió algo que él no podía hacer. Jesús pidió de él algo que él no estaba dispuesto a hacer. Por eso él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Y se fue. ¿Qué tiene que haber pensado Jesús? Entonces, ¿no eres bueno? No eres bueno. No puedes ser bueno. Solo Dios es bueno. Miren, ese es el estándar que muchos hoy tienen en las iglesias, de ser y sentirse buenos, salvos por sus obras, por creer que hacer simplemente lo que ellos consideran bueno les hace salvos. Les pregunto otra vez, ¿te consideras bueno? Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es solo el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús está diciendo, toda la escritura se basa en estos dos mandamientos. Pregunta, ¿quién puede cumplirlos? Amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede? ¿Esa es la ley? ¿Qué dijo el joven rico? Si yo los he cumplido todos. No, le dice, no es cierto. No es cierto. Miramos a otros seres humanos y decimos que no somos tan malos. Vemos a los asesinos de la televisión, a los femicidios, vemos los asaltos y nos consideramos buenos ante eso. Consideramos que no somos como ellos. Muchos de nosotros decimos, yo no hago lo que ellos hacen. Pero te digo algo, nuestro estándar no es el mundo. Ese es el error del cristiano. Tu estándar moral no es el mundo. Porque si tú ves cómo se conduce el mundo inmoralmente, cualquiera podría cumplir el estándar. ¿Sabes quién es nuestro estándar? Cristo. Si tú miras al mundo, estás equivocado. Ese es nuestro estándar moral. Ah, mira aquí, no sé, ese tipo hizo tal cosa, yo no lo hice. Ey, ese es el estándar del mundo. Tu estándar moral es Cristo. ¿Quién puede vivir en santidad como Cristo? Ser puro, lleno de amor, nadie. Ante eso no podemos hacer absolutamente nada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que mirar a Cristo para tener nuestro estándar moral y ver qué podemos hacer. Y siendo honestos, si miramos a Cristo, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Dónde llegamos? ¿Llegamos a alguna parte? ¿Tú eres capaz de llegar a alguna parte comparándote con Cristo? Nuestra naturaleza está en oposición a Dios. Amamos todo lo que está al lado menos a Dios. Anhelamos de todo menos de Dios. Confiamos en todo y en todos menos en Dios. No ponemos nuestro corazón a los pies de Dios. Por eso yo les ministraba en la mañana cuando llegábamos, hermanos, aprovechemos este tiempo, pero ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta? Tú estás más capacitado para estar despierto en la graduación de tu hijo que en la predicación de la palabra de Dios. Estás más dispuesto a permanecer despierto en cualquier evento. Es más, yo nunca he visto a ninguna persona yendo a un estadio de fútbol a ver su equipo dormido. Porque nuestro estándar moral es tan básico, que pensamos que
Si miramos al mundo que no viene a la iglesia, en cambio yo sí vengo. Si veo al mundo que se está perdiendo, se engañan unos a otros, se matan unos a otros, se pervierten unos a otros, una sociedad inmoral, yo estoy bien. Hermanos, ese no es nuestro estándar. El mundo es en oposición a Cristo. Nuestro estándar es Cristo mismo. Nuestro corazón por naturaleza es rebelde a Dios. ¿Cómo arreglas un corazón que ama las cosas equivocadas? ¿Cómo lo arreglas? Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa palabra, estar muerto en delitos y pecados, en el original significa que estamos físicamente vivos, pero moral y humanamente incapaces para responder a Dios. Es como que aquí en la iglesia hubieran puros muertos sentados. ¿Cómo responde un muerto? Anda a un cajón y salúdalo. Buenas tardes, vecino, ¿se murió? Qué lamentable noticia. Deme la mano, no sea grosero. Sálgase de ahí, deme un abrazo. ¿Quién puede hacer eso con alguien que murió? Eso es lo que está explicando Pablo a los Efesios. Estábamos muertos. Estás vivo, pero como tú en tus fuerzas puedes. ¿Te digo algo? No. Aunque te pongas esas cosas que se ponen los caballos, vas a mirar igual. Pero en su gracia, sí puedes serle fiel a tu esposa, amarla, cuidarla. Es por eso que la gente en las iglesias busca un estándar moral. Ah, yo no miro a nadie. De reojo a veces nada más, pastor. Pero en Cristo, solo Cristo y su gracia te permite entender el por qué no debes hacerlo. Pero bajo la moralidad del mundo, hay personas en el mundo que tampoco lo hacen, que son fieles a sus esposas. Hay padres en el mundo que son buenos padres, tratan bien a sus hijos con dignidad. ¿Ese es el estándar moral que queremos? Ser bueno no te hace cristiano. La gente hoy piensa que dejando de hacer cosas se acerca a Dios, pero ningún ser humano es capaz. Sientes que todos los días te irás al infierno porque no puedes cumplir con las expectativas del cristianismo, que no puedes cumplir con las expectativas que te pones tú. Y aquí es donde el evangelio nos permite ver lo invisible. ¿Cómo puede un hombre injusto, pecador y muerto ser reconciliado con Dios? ¿Cómo puede caminar este hombre ahora si estaba muerto en delitos y pecados? ¿Cómo ahora puede ser regenerado para con Dios? Mira, Jesucristo, Dios mismo, intervino en la historia del hombre. El hombre debía de sufrir el castigo eterno y vino Jesús y pagó esa deuda con su sangre. En la cruz Él tomó nuestro lugar y la ira de Dios fue sobre Él y llevó nuestros pecados. Al tercer día resucitó y ascendió al cielo, y Jesús, dice la Biblia, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ahora la Biblia nos enseña que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre, nadie es salvo, nadie es perdonado, nadie puede salvarse a sí mismo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y esto no porque seamos buenos, sino porque Él es grande en misericordia. Esa es la verdadera fe. El verdadero cristiano es dependiente de Jesús, no de sus buenas obras. Por eso en Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se sienta que se salvó a sí mismo. Este es el punto más importante. El ser cristiano demanda una necesidad consciente y permanente de la gracia de Dios. Y eso es ser verdadero cristiano, dependiente de la gracia de Dios. Por nuestra cuenta no podemos hacer nada, no podremos vencer la tentación, no podremos ser transformados a la imagen de Jesús si no entendemos que es por gracia. La obra del Espíritu Santo no es por méritos tuyos, es por gracia. Si hoy te levantaste, ¿qué dijiste con tus labios?
Hoy día desperté porque soy tan bueno. Dios me ama. Soy su hijo preferido. Aleluya. Iré a esa iglesia porque sin mí no es lo mismo. Estamos agradecidos de que vinieras. No podemos hacer nada. Mira, no podremos vencer la tentación si no es por su gracia. No podremos ser transformados a la imagen de Jesús si no entendemos que es por gracia. La obra del Espíritu Santo no es por mérito, sino es por gracia. Yo puedo vivir venciendo el pecado, no porque soy bueno, es por su gracia. Eso necesito cada día y necesitamos más de su gracia, más de Él en mí para poder vivir una vida que agrade a Dios. Dependientes de Dios en todo tiempo, luchando en las fuerzas de Él, no en las mías. El que venció no fui yo, es Él. No es lo que yo puedo hacer, es lo que Él hizo. Y esa debe ser nuestra oración. Cuando estás siendo tentado, di: Señor, dame más de tu gracia. No te sientas fuerte en tus propias fuerzas, es resistir bajo tus fuerzas, es imposible. Dame más de tu gracia, Señor, de tu misericordia, ayúdame. Esa debe ser nuestra oración en medio de la enfermedad, la adversidad. No andes declarando ni diciendo patrañas. Tú depende de la gracia de Dios, de su soberanía, su misericordia. Cuando tienes presión, cuando están difamándote, cuando vives oposición, Señor, dame más de tu gracia. Esa es nuestra oración. En mis fuerzas no puedo. Eso hace un verdadero cristiano. Yo no puedo. No puedo. Es tu gracia. Asimismo, cuando tengas gozo, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero les decía que además tenían que cumplir leyes ceremoniales como la circuncisión, el lavamiento de manos, que era ritual, y leyes sobre los alimentos. O sea, tú eres salvo por fe, por gracia, más no comer cerdo, más guardar el sábado, más ponerte corbatita los domingos, más no comer prietas, más la circuncisión. Espérame. ¿Salvos por gracia o por obras? Si tú hoy tienes esta clase de preguntas: pastor, ¿se puede comer prieta? ¿No voy al infierno si como prieta? ¿Seguro? Dígamelo en el nombre del Señor. ¿Dónde dice? ¿Por qué eres salvo tú? ¿Por obras? ¿Eres salvo? Pero pastor, la Biblia dice que la sangre, la vida está en la sangre. Espérame. Esa era una ley ceremonial para Israel, porque el Señor sabía que comer cosas crudas y sangre cruda, ¿qué provocaba? Incluso la muerte. ¿Ellos lo sabían? No. Dios les dijo: lávense las manos antes de comer. Ellos lo establecieron como una norma de santidad. Pero Dios, ¿por qué les dijo? Es más, hoy, ¿qué le enseñas a tus hijos tú? Lávate las manos antes de comer. ¿Y por qué? Ay, pastores, que las bacterias y los estafilococos y los runticocos y ahí pueden contagiar a mi hijo en su estómago, que están... Ahora tú lo sabes. Ahora lo sabes, el por qué Dios estableció eso como una norma para Israel, para que no se enfermaran. Pero Dios no les dijo: ustedes son salvos, pero tienen que hacer esto. Si no cumplen eso, no son salvos. Entonces, en Hechos 15 pasó eso. Dice Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, dígalo usted, ¿qué dice? Wow. Así hay alguna gente en la iglesia hoy, ¿no? No, pastor, no. Si no llegan a las 10, no son salvos. O sea, ¿yo por qué llego a las 10? ¿Por qué llegas a las 10:30 a la oración? ¿Por ganar tu salvación? Es por una necesidad interior. Es porque toda la semana estoy haciendo mis cosas. Y sé y tengo plena certeza que el día que más me va a costar levantarme es el domingo. Porque hay una lucha espiritual, hay algo que no quiere que yo busque a Dios. Incluso en mi mismo interior, mi humanidad me frena. Me dice en la mañana que la cama está más calientita, el día está más nublado.
Y la tele está más fome, como para prenderle y que nos despierte. Y así vive la gente. ¿Qué méritos tengo que hacer yo para ser salvo? Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Sí se entiende no pequeña, ¿verdad? Ya no tenemos que profundizar en el original en eso. O sea, fue una gran pelea, discusión. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, fíjense, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Es necesario. ¿Sabes lo que dijeron? Es que están equivocados. Salvación es el producto de la gracia de Dios por medio de la fe más obras. Entonces, pastor, digo para los que son más lentos, ¿no? Sabemos que el apóstol estaba certero en saber que el evangelio no imponía cierto sector, o a cierto sector de la iglesia solo se le imponían normas, porque los judíos, por su ideología y su religión, ellos eran circuncidados y dejaban de comer cosas. Les querían imponer estas normas a los gentiles o personas de otros países. Ahora, pastor, entonces usted está diciendo que yo no tengo que hacer nada. Yo soy salvo por gracia, por medio de la fe, y no tengo que hacer nada, absolutamente nada. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿Qué? Hereje, mentiroso. Nada. ¿Qué demanda Dios de hombres finitos? A ver, espéreme, pastor, espéreme. Entonces, ¿usted está diciendo que yo no tengo que hacer buenas obras? Esa es otra cosa. La salvación, mira, no es por tus méritos, es por gracia. Es gratuita. ¿Qué tienes que hacer tú? Gracia más fe. Dios te lo da y tú lo tomas por medio de la fe. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Entonces, pastor, ¿yo puedo ir a bailar mañana? Entonces, este mensaje me gustó hoy día. Esta serie está buena, dicen. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. A ver, pastor, pero usted aquí está diciendo algo que contradice, ¿no? ¿Qué tienes que hacer tú para ser salvo? Fe. ¿Qué más? Nada. Pastor, está leyendo que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿no tenemos que hacer obras para ser salvos? Esto es controversial para algunos, pero póngame atención. La visión de la salvación el día de hoy en muchas iglesias y que se predica en muchos lugares es que la fe en Jesús más las obras que yo puedo hacer producen salvación. Yo creo en Jesús, me porto como niño bueno, soy salvo. Me porto como niño malo, me pierdo. Me porto como niño bueno, soy salvo. Me porto como niño malo, me pierdo. Y así están los cristianos. Y oran, Señor, ¿cómo me porté hoy día? ¿Soy salvo o no? Eso es lo mismo que creen los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, el Islam, muchas religiones. Colocan la fe
y las obras al mismo nivel de la gracia para obtener salvación. Y ellos consideran que es la conjunción de ambas, fe y obras. Yo creo en Jesús, además de esto hago buenas obras y soy salvo. Entonces, la fe en Jesús más mis buenas obras genera que yo obtenga la salvación. Simple para algunos, pero esto es un falso evangelio. Es por eso que los cristianos quieren ser buenos. Y están todos los días queriendo ser buenos, luchando por ser buenos. Y se consideran a sí mismos buenos. Pero ¿cómo te sientes el día que te portaste mal? Que fuiste grosero con tu esposa. ¿Cómo te sientes? Ay, hoy día el Señor no está conmigo. Estoy perdido. ¿Sí o no que es así? Es porque tú consideras la salvación de Dios bajo tus parámetros morales. Muchos cristianos consideran incluso que las buenas personas que ellos conocen son dignas del cielo. Tú conoces gente buena, a lo mejor tu familia no son cristianos, pero son tan buenos que los consideras dignos del cielo. Y como les decía adelante, mirando el estándar humano y el mundo, claro, hay mucha gente muy buena bajo nuestro estándar, bajo nuestros parámetros carnales. Pero la Biblia enseña que las obras, el hacer cosas buenas, la fe sin obras es muerta. Esto quiere decir, yo fui salvo por gracia, por medio de la fe en Jesús, y eso me da la salvación. Como resultado de mi salvación, ¿qué hago yo? Buenas obras. O sea, mis buenas obras no son el para qué o el por qué ser salvo, son el resultado de mi salvación. La Biblia dice que el resultado de mi salvación, que yo dejo de pecar, yo dejo de hacer lo malo, dejo de vivir como vivía porque ya soy salvo, no para ser salvo. Entonces, aquí es donde tiene sentido el evangelio. Y aquí es donde nosotros podemos tomar los textos y son uno. Una persona es salva y sabemos que es salva por sus frutos, por su fruto. Porque nadie puede tener fruto sin ser salvo. El resultado de la salvación es el fruto. Todo lo demás son ideas de hombres. El verdadero cristiano sabe que es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora, ¿por qué yo me comporto bien? Porque soy salvo, porque quiero honrar a mi Señor, porque quiero que la gente conozca al Señor al que sirvo, porque cuando soy tentado dependo de su gracia y me arrodillo y le digo, Señor, dame de tu gracia. Soy un ser humano finito, necesito de ti. Las buenas obras son el resultado. No es el para qué, es el resultado. Y es por esto que los verdaderos cristianos pueden decir con fe que van al cielo, porque su fe está en Jesús, no en sus buenas obras diarias. Por eso el resultado de su salvación y su dependencia diaria de la gracia de Dios les permite hacer buenas obras. ¿Cómo van al cielo entonces las otras religiones? Siendo buenos, haciendo cosas buenas, ganándolo por méritos. Y aquí es donde esto nos responde muchos cuestionamientos. Nosotros, cuando salimos los domingos, la mayoría de nosotros en nuestro auto vamos por el camino, ¿y qué vemos ahí? Los testigos de Jehová. Y yo he escuchado a muchos decir este comentario: si los hermanos fueran como los testigos de Jehová, que se paran con lluvia, con truenos, con relámpagos, con terremotos, maremotos, tsunamis, temprano en la mañana y andan por las calles predicando su evangelio, porque no es un evangelio, es el de ellos, otra cosa sería la iglesia. Te digo algo, si fuéramos como ellos, estaríamos perdidos. Porque ellos son salvos o creen ser salvos por obras. ¿Sabes por qué tú llegas temprano? Lo que te decía es el resultado de toda mi semana afanado en mis cosas, afanado ahí. Y me acuerdo en algunos instantes que soy hijo de Dios y, Señor, tu gracia, ayúdame para aguantar, ya no aguanto este trabajo.
Necesito de tu gracia para no faltarle el respeto a mis jefes, para llegar igual a la hora, comportarme dignamente. Solo tú sabes que no lo aguanto. Los demás no. Tu gracia, Señor. Y como sé que en esta iglesia solo se reúnen una vez por semana o dos, ese día para mí es preciado, es el día que yo me esfuerzo, levanto mi carne temprano, le doy comida a mis mascotas tempranito, dejo todo listo, preparado. ¿Para qué? Para ir a un lugar donde sé que van otras personas con el mismo sentir que yo, que les cuesta igual que a mí, que se esfuerzan igual que yo, pero que entienden que somos salvos solo por gracia. Hermanos, el cristiano no se reconcilia con Dios por su propia virtud. Es imposible. Es por eso cuando en Marcos 16:15 la Biblia dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio en el original es el griego evangelión, que significa buenas noticias. Pero ¿sabes cómo es esto? Esto viene de un corredor que venía del campo de batalla con una buena noticia. La encomienda era: corre desde que sales hasta que llegues. Él estaba en el campo de batalla con la buena noticia en la mano y venía corriendo. No paraba en el camino, no se ponía a jugar con la buena noticia, no se rascaba con la buena noticia. Para él era algo tan serio, tan dramático, tan importante, que él salía desde el frente de batalla con la buena noticia, evangelión, y corría y llegaba a la capital y anunciaba que la victoria se había ganado. Todo el mundo en la capital se alegraba. Transformaba la vida de todos, porque la ciudad sabía que habían ganado la guerra sin ellos haber hecho nada. Wow, evangelio. No hicieron nada. Ninguno de ellos estuvo en las trincheras, como hoy día dicen, ¿no? Vamos a pelear contra el... ¿Quién vas a pelear tú? ¿Qué eres tú? Se te aparece Satanás y te mueres ahí de infarto. Así la gente cree: vamos a pisar la cabeza. Hermano, se te aparece el chamuco más chico y te mueres. Ellos no estuvieron en las trincheras, no recibieron el ataque del enemigo. Ellos son los favorecidos con nuestra buena noticia, obtener victoria que se ganó, y ellos no hicieron nada. De la misma manera Jesús dice: yo he logrado la salvación. En la cruz del Calvario fueron publicados, fueron hechos públicos, que la muerte y el Hades ya no prevalecerán más sobre nadie. La victoria que Cristo ganó en la cruz fue la supremacía sobre todas las cosas. No hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo Jesús. ¿Y tú qué hiciste? Estás recibiendo, mira, la buena noticia. Tú no hiciste y no tienes que hacer nada. Ahora, al recibir esa buena noticia por fe y por gracia, el resultado de tu vida transformada, ¿sabes cuál es? Ser un cristiano honesto. Tienes 18 lecciones para acordarte. Yo hago buenas obras como resultado de mi salvación. El evangelio no es: yo gané la victoria y ahora ven y gánala tú, como muchos predican hoy. El evangelio es lo que Él hizo. Ahora, ¿qué nos demanda a nosotros? Solo creer. Es por esto que la oración de quien ha nacido de nuevo es rogar a Dios que nos capacite en su gracia para no pecar contra Él, que nos llene de su espíritu para soportar la tentación, que nos permita entender de su palabra para estar firmes cada día. Si tú aún crees que tus acciones, tus méritos te pueden salvar, lo más probable es que tú no seas salvo. Es por eso que el verdadero cristiano tiene una relación con Dios. Es por eso que el verdadero cristiano es guiado por el Espíritu Santo, porque entiende que depende de la gracia de Dios para vivir. Es por eso que obedecemos su palabra, tenemos una relación con Él, porque entendemos que nos salvó. No es al revés. No tenemos una relación con Dios y obedecemos su palabra para ser salvos. No, lo hacemos porque Él ya nos salvó. Un pastor dijo lo siguiente: el objetivo de una conferencia es que te vayas a casa con información. El objetivo de un discurso motivacional es que te vayas a casa con pasos a seguir. Paso número 1:
paso número 2, etcétera. El objetivo de un sermón del Evangelio, el objetivo de enseñar la Biblia es que permanezcas y te vayas adorando a Dios, reconociendo quién es Él, que por su gracia somos salvos, no es por mis méritos, gloria a Dios deberíamos decir, que no es por mis méritos porque yo naturalmente no soy bueno. Por eso la Biblia dice, si me amáis, dice en Juan 14:15, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todos los días necesitamos del Evangelio y de su palabra. Yo les quiero invitar para terminar que vayan a el Evangelio de Juan capítulo 21. Y yo te invito a que leamos la Biblia comprendiendo que el fariseo que vive una vida contra Dios, que el israelita rebelde que adora un becerro y que lo hizo después de días de haber sido liberado de manera magistral, de haber cruzado el Mar Rojo en seco, que un pecador que estaba lejos de Dios, que esos 9 leprosos que se fueron sin regresar a agradecer a Dios, que todos esos ejemplos bíblicos no hablan de otros, hablan de nosotros. Siempre cuando vemos al fariseo que no quería creer en Dios, no quería creer en el Evangelio, que se ponía a Dios, pensamos en otras personas. Te digo, habla de nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Siempre que leemos la Biblia, miramos de lejos a los personajes, excluyéndonos de los pecados, de los errores y la idolatría de muchos. Pero eso somos nosotros, hermanos. No somos mejores que ellos. Ninguno de nosotros es mejor a los personajes bíblicos, ninguno. Nosotros no somos campeones ni vencedores, solo Cristo es el vencedor, que merece la gloria y honra ahora y por todos los siglos, dice la Biblia, y también lo creemos. En Juan 21:15 dice que Jesús ya había resucitado, y en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, Jesús se aparece a sus discípulos que habían decidido acompañar a Pedro a pescar. Jesús les sorprende, incluso les tenía comida para compartir, y dice el versículo 15, cuando hubieron comido lo que Jesús les dio, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Jesús dice me amas y esta palabra en el original es ágape, un amor profundo, entregado, desinteresado. Jesús le dice que compare el amor que le tiene con el amor de los otros discípulos. Antes de negarlo, recordemos que Pedro afirmó que él amaba más que todos los demás a Jesús, que daría la vida por Jesús. Y ahora Jesús le dice, ¿me amas profundamente? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero esta palabra en el original es filios, un amor de amigos, un afecto amistoso. Cristo le dice, ¿me amas profundamente? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Wow. Él le dijo, apacienta mis corderos. Pastorea mis ovejas, dice. Ejerce el oficio de pastor. No nos olvidemos que Pedro era pescador. Jesús le dijo que sería pescador de hombres y ahora le dice, apacienta mis corderos, pastorea mis corderos. No se hace el pastor de ellos, sino que toma el lugar de pastor. Pero a mí me impresionan las palabras. Jesús le dice, ¿me amas profundamente? Y Pedro dice, te quiero. ¿Te imaginas eso en un matrimonio? Tu esposa te dice te amo. ¿Qué espera tu esposa que digas tú? 16 volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Otra vez agapo, profundamente, sin condiciones. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez, filios, te quiero amistosamente. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Acá Jesús cambia la palabra en el griego, le dice fileis, que quiere decir en verdad, ¿me amas amistosamente? Ya no te estoy preguntando si me amas sinceramente, profundamente. ¿Me amas amistosamente? ¿Realmente me quieres como un amigo? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pero en el original, ¿saben lo que dijo Pedro? Lo intento. Lo intento.
Intento amarte. En mis fuerzas lo intento. Necesito de ti. Tú conoces todo mi corazón. Necesito de tu gracia, de tu espíritu. Yo solo lo intento. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Muchos hoy estamos aquí sentados queriendo algo de Jesús, pero no a Jesús mismo. Solo quieren algo de Dios, pero no a Dios mismo. Pedro habla desde su corazón, con una profunda humildad, una profunda verdad, que desde su más profundo ser tenía una necesidad de Dios para vivir, para servir. Él sabía que no podía llegar al límite del amor de Dios, era imposible. Por eso dice: te quiero. Pero cuando Jesús le rebaja, le dice: ¿de verdad me quieres? Lo intento. Intento amarte. Lo intento todos los días. En mis fuerzas no puedo. No puedo. Necesitamos más de Dios, hermanos. No tan solo buenos cristianos, sino verdaderos. Que Dios nos ayude, ¿no? Y aprendamos a depender más de su gracia. Que el Evangelio sea una realidad de nosotros. Que entendamos que el resultado de las buenas obras es porque ya somos salvos. No hagas méritos para ser salvo. Si tienes fe, Él te salva. Pero en verdad entiende que si tú crees que alguna buena obra tuya te puede salvar, estás equivocado. Ese no es el Evangelio de Jesús. Todo lo que había que hacer, Jesús ya lo hizo. ¿Sabes qué nos queda a nosotros hoy? Creer. ¿Y qué provoca la verdadera fe? Salvación. ¿Y qué provoca la verdadera salvación? Un cambio total. Un cambio total. Es imposible que seas el mismo si eres salvo. Es imposible. Porque el saber que quien no era acepto ante Dios, quien no tenía ningún modo de ser salvo, de presentarse ante Dios como un hombre o una mujer digna ante la presencia de Él, sin hacer nada, obtuvo la salvación, ¿cómo puede ser igual? Es imposible. Es por eso que los verdaderos cristianos son evidentes, porque su vida muestra a Cristo. Ahora mi pregunta es: ¿cuán bueno te consideras? ¿Por qué crees que eres salvo? ¿Por las cosas que dejas de hacer? ¿Por qué las dejas de hacer? ¿Cuál es tu motivación? ¿Para ser salvo? ¿O en verdad has dejado de hacer cosas porque ves la obra del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué crees del Evangelio? ¿Que hay algún mérito tuyo que te permita entrar a la presencia de Dios? ¿Que Dios espera que levantes tus manos porque a Él le agrada que tú lo hagas? Es un regalo. Que podamos estar en la presencia de Él es un regalo. No hay ni un mérito nuestro que nos permita acercarnos a Dios. Mis hermanos, salgamos del error. Por eso esta serie se llama Firmes en la Fe, porque muchos están en un piso inestable. Su Dios es su esposa, su Dios son sus hijos, su Dios son su mamá o su papá. Su Dios para algunos es su celular, para otros su computadora. No el Dios del cielo. Hermanos, estamos equivocados. Necesitamos del Evangelio, la buena noticia que ya se ganó. Tú no necesitas hacer nada, solo creer. Toma esa buena noticia y ahora dile: Señor, ahora que me salvaste, ¿qué tengo que hacer? Como respuesta a la salvación. No qué tengo que hacer para ser salvo, sino en respuesta: Señor, guíame en tus estatutos y decretos, en tu palabra, para poder vivirlas. Cierra sus ojos, vamos a orar. Y ahí en su lugar yo le invito a que haga una reflexión simple. ¿Estás firme en el Señor? ¿Qué cosas haces para ser salvo? ¿Qué es lo que haces tú en tu diario vivir para sentirte acepto por Dios? Te digo algo, estás equivocado. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Si quieres hacer algo que sea digno de un hijo de Dios, lee su palabra. Ahí hay parámetros morales, familiares, espirituales, cómo controlar tus pensamientos, dependiendo de su gracia. Y eso es lo que debemos de aprender a hacer, dependientes de su gracia. Cada día, hermanos, cada instante. No hay otro modo. No hay otro modo. Y si hoy sientes que estás tan frío que nada te llega, te digo algo:
es muy probable que a lo mejor hayas apartado a Dios de tu corazón. Solo vives bajo conceptos, pero no conoces al Dios del cielo. Por eso la Biblia incluso exhorta, dice: al que tiene oídos para oír, atienda, que no es el hombre el que llama, sino Dios. Que no es el llamado a un altar para orar por ti, es una relación personal tuya con el Señor. Si tú quieres arrepentirte de llevar una vida basada en tus obras o en tus buenas obras, hazlo ahí en tu lugar. Arrepiéntete, dile al Señor: Señor, yo creo que tengo que hacer cosas buenas para ser salvo, pero tu palabra me dice que es por gracia. Perdóname, Señor. Capacítame en tu gracia para yo poder, Señor, ser un hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador. Pero eso es porque ya soy salvo. Sé que tengo que hacerlo, ser transformado por tu Espíritu Santo. Que mis buenas obras sean simplemente, Señor, el resultado de una vida que está segura en ti, que estamos firmes en ti, que si nos morimos hoy, Señor, no tenemos ninguna duda de que no es por méritos que somos salvos, es por tu gracia. Que si tú vienes hoy, Señor, por nuestras vidas, y el arrebatamiento viene en estos días, no tenemos ninguna duda en que estamos y nos iremos contigo, Señor. Ayúdanos a vivirlo de manera práctica, no tan solo a entenderlo, y a orar cada día, Señor, a que tú nos capacites en tu gracia, en tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque en verdad nos abre los ojos y nos permite entender lo que tú tienes para tus hijos. Por las personas que nos visitan, gracias por ello, Señor. Habla a sus corazones. Que no sea una mera vuelta a la que se dieron hoy, sino en verdad sea un encuentro contigo, y que entiendan, Señor, que tú les llamas porque les amas. Como este joven rico que se sentía tan cristiano, un tan alto estándar, que había cumplido todo, y se encuentra contigo, Señor, y tú tuviste misericordia de él. Así hazlo con nosotros hoy, Señor. Te damos gracias y ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. 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 Póngase de pie. Ya nos vamos.